Buenos días, jóvenes y señoritas del Colegio Matemático Lobachevsky. Quien les habla, el profesor de Historia, Antonio Alayo, y el día de hoy vamos a trabajar lo que son las culturas precolombinas. Cuando hablamos de cultura precolombina, estamos hablando de aquellas culturas que existieron antes de la llegada de Colón, por eso es anterior a Colón. Estas culturas precolombinas son tres: la cultura maya, la cultura azteca y la cultura inca. La cultura inca ya la desarrollamos en su totalidad, hemos tratado de abarcar lo más importante de los incas y es una historia fascinante de uno de los más grandes imperios de América. Pero también existen otros dos que se equiparan al imperio inca, que son el imperio maya y el imperio azteca, también conocidos estas dos culturas como Mesoamérica. A veces nos preguntan cuáles son las culturas de Mesoamérica y son la maya y la azteca. Y si nos preguntasen cuáles son las culturas precolombinas, allí tendríamos que responder maya, azteca e incas. Hoy vamos a hablar sobre las civilizaciones precolombinas. Pre es igual a antes y colombinas sería algo así como antes de la llegada de Colón. ¿Cuáles fueron las civilizaciones precolombinas? Una de las civilizaciones eran los mayas, quienes se expandieron en dos periodos. El primero fue el Imperio Antiguo, siglo IV al siglo IX. Allí se establecieron en el sur de México, Guatemala y Honduras. El segundo periodo fue el Imperio Nuevo, siglos X y XV. En este se trasladaron a la península de Yucatán. ¿Y alguna civilización precolombina construyó ciudades? Sí, los aztecas ocuparon la altiplanicie mexicana hacia el 1325. Allí fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Además de los aztecas y mayas, ¿existieron otras civilizaciones? También estaban los incas, que se establecieron hace poco más de 500 años en las actuales repúblicas de Ecuador, Perú, Bolivia, una amplia región de Chile y también en el noroeste de Argentina. ¿De qué manera vivían estos pueblos? Los incas y los aztecas tenían organizaciones diferentes, pero ambos eran sedentarios y la base económica era la agricultura. Además, dedicaban tiempo a otras actividades como las artísticas y las espirituales. Por eso surgieron ciudades, que es donde vivía la mayor parte de la población. ¿Y qué construyeron en las ciudades? Construyeron templos, palacios, puentes y canales. Cuando las ciudades crecieron y las actividades económicas se diversificaron, surgieron las jerarquías sociales. La clase más alta estaba formada por gobernantes, sacerdotes y jefes militares, mientras que los campesinos realizaban las tareas agrícolas y las construcciones. ¿Había guerreros o pueblos sometidos? Cuando llegaron los españoles, algunos de esos... De esta manera, entonces, vamos a iniciar con la cultura maya. Vamos a empezar ubicándolos en el espacio geográfico. Dentro de su ubicación geográfica, los mayas se han desarrollado en la península de Yucatán. Como ustedes pueden darse cuenta, toda la parte que está rodeada de un color morado vendría a ser o fue el imperio maya. Sin embargo, los mayas no tuvieron una capital establecida o no tuvieron a un pueblo que se impusiera sobre los demás. Vivían como ciudades-estado. Estas ciudades-estado, por eso se les llamaba mayas, porque cada ciudad tenía sus costumbres, cada ciudad tenía sus reglas. Algo así como la antigua Grecia, que eran ciudades-estado. Pero sin embargo, todas estaban unidas a través de la Liga de Mayapán. Cuando logran unirse a través de la Liga de Mayapán, van a poder estar bajo las órdenes de un jefe político y militar. Ese jefe político y militar más importante de los mayas se llamó Alach Yunik. Muy bien, en esta península de Yucatán, los mayas ocuparon los países de México, Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. Esos son los países donde se encuentran vestigios de la cultura maya. Como los incas, se dan cuenta que los mayas también se desarrollaron en varios países. Si ustedes recuerdan que las culturas en el Perú fueron divididas en horizontes e intermedios. Una cultura de horizonte era aquella que diversificaba sus manifestaciones culturales por muchos lugares. Entonces los mayas habrían sido una cultura
de horizonte o habrían pertenecido a un horizonte cultural si es que hubiese estado en el Perú, pero no lo estaba. Es solamente para recordarles que cuando hablamos de horizonte cultural nos expandimos o se expanden las manifestaciones culturales de una civilización por muchos lugares. Y aquí lo vemos. Se ha expandido por 5 países la cultura maya. La cronología de los mayas se dice que van a iniciar por el año 3000 a.C. y van a desaparecer. Hasta ahora es un misterio, es una incógnita, cómo es que los mayas llegaron a desaparecer. No sabemos si migraron a otros lugares, si fueron absorbidos por los españoles. En realidad no existe un libro o no existe una historia real de cómo es que los mayas dejaron de existir. Simplemente desaparecieron. Luego tenemos los periodos. El proceso histórico de los mayas se ha desarrollado en 2 periodos: el antiguo imperio maya y el nuevo imperio maya. Durante el antiguo imperio maya se desarrollan a orillas del río Usumacinta, en Guatemala. Solamente en este lugar. Allí vamos a tener las principales ciudades que lograron desarrollarse, como la ciudad de Palenque, la ciudad de Calakmul, la ciudad de Tikal, la ciudad de Copán, Huaxactún, Yaxchilán. Estas ciudades vivían cercanas, pero siempre en una constante lucha unas con otras. Sin embargo, como les decía, luego de eso es Palenque la que tiene mayor poder y va a tratar de unificar a todas las ciudades mayas. Una vez que logra unificar estas ciudades mayas, va a conseguir de que todos estén bajo las órdenes de un solo jefe militar y político, que ellos le llamaban Alach Yunik. Y en este nuevo imperio maya, como ustedes ven, se va a desarrollar ya por toda la península de Yucatán. Y en esta península de Yucatán principalmente se van a Honduras, se van a El Salvador, a México. Ya no solo se quedan en Guatemala. Entonces, estas ciudades que van a aparecer en el nuevo imperio maya, por ejemplo, son las ciudades de Chichén Itzá, Mayapán, Uxmal, que son ciudades muy importantes y que hasta la actualidad se encuentran. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de poder conocer estos lugares, vamos a saber de que pues fueron grandes pueblos, tal cual fueron los incas. Ahora, aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿qué país actual no tiene pirámides mayas? Si nosotros sabemos los países por los cuales se ha desarrollado la cultura maya, y sabemos que todas las culturas antiguas han desarrollado lo que se conoce como los monumentos de forma piramidal. En la imagen ustedes pueden ver a la derecha de donde dice Antiguo Imperio Maya, se encuentra el Palenque, que es una ciudad de los mayas que tiene forma piramidal trunca, y en el Nuevo Imperio Maya ustedes pueden ver Chichén Itzá, que ese sí es más conocido, y también tiene forma piramidal trunca. Entonces los mayas, donde ellos estuvieron, donde fueron, donde extendieron su territorio, construyeron pirámides. ¿Por qué se construían pirámides tan altas? Se dice que una pirámide maya podría medir de altura como un edificio de 27 pisos aproximadamente. Entonces, ¿por qué decían que estaban más cerca a sus dioses, al cielo? También los mayas concibieron que existía un cielo, la tierra y un inframundo, algo parecido a la cosmovisión inca. Entonces, ¿en qué países no tenemos pirámides maya? Dice Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras son los países por donde se desarrollaron. Por lo tanto, Costa Rica no hemos mencionado, esa sería la alternativa. Continuando con la cultura maya, tenemos su organización social. Los mayas fueron un pueblo clasista. Existieron diferentes grupos sociales, diferentes clases sociales. Y entre ellas tenemos
a la realeza y la nobleza. Dentro de la realeza está el Alach Yunik, que es la máxima autoridad. Ya hemos visto que el Alach Yunik es el jefe político y militar más importante de la cultura maya. Después de él está la nobleza. Y la nobleza está conformada principalmente por sacerdotes, pero también por los guerreros. A los sacerdotes, al grupo de sacerdotes, se les llama Ajolpop. Los Ajolpop vienen a ser todos los sacerdotes. Sin embargo, el jefe supremo de los sacerdotes se le llamaba Aucán, y los chilanes eran considerados como adivinos durante la época de la civilización maya. Después de la nobleza se encuentra el pueblo, y el pueblo estaba conformado en familias, igual que los incas, pero tenían un jefe de familia, y ese jefe de familia se le llamaba Batabob. Este Batabob, de alguna otra manera, era interpretado como pueblo. Para referirse al pueblo maya, vamos a decir Batabob. Y por último están la clase esclavizada, los que eran prisioneros de guerra. Se les llamaba Pentacop. El Pentacop es un esclavo. También tenemos aquí la agricultura, porque en la economía, la agricultura fue la base de su economía. Se va como en casi todos los pueblos. Los incas tuvieron como base de su economía la agricultura, los aztecas, las culturas preincas, las culturas antiguas. Por lo general, la base de su economía siempre ha sido la agricultura. ¿Qué cultivaron los mayas? El maíz, el frijol, la yuca, el camote, el cacao. Y utilizaron dos técnicas para sus cultivos: la técnica de la roza y la técnica de la milpa. Ustedes recordarán que los incas también tenían técnicas de cultivo, y entre ellas, por ejemplo, una de las más importantes eran los andenes. Los andenes incas, donde se podía construir en las faldas de los cerros, y luego de ello se podía cultivar en esos lugares. Igual pasaba con los mayas. Los mayas tuvieron dos técnicas. ¿En qué consiste la técnica de la roza? En esta técnica, recordemos primero, hemos mencionado que los mayas vivían en un sector de abundante vegetación, donde existía muchísima vegetación, por lo que ellos, en esta técnica de la roza, ¿qué hacían primero? Talaban toda la vegetación, cortaban toda la vegetación. Esa vegetación la dejaban que seque, y después de secar la prendían fuego. ¿Con qué objetivo quemaban esta vegetación? Para que la ceniza sea el fertilizante de la tierra. Al ser el fertilizante de la tierra, estos campos van a quedar muy buenos para el cultivo, campos muy fértiles. Esto permitía que ellos tengan tierras de cultivo. Sin embargo, no es que destruyeron o depredaron toda la vegetación. Les duraba para 3 años. Luego de 3 años dejaban que esas tierras vuelvan a tener su vegetación, porque ellos ya habían cortado en otro lugar y quemado en otro lugar. Entonces esta técnica de la roza se iba dando cada 3 años. Dejaban que ese lugar vuelva a tener toda su vegetación, luego la volvían a quemar, a cortar, a quemar, y así. Iban haciendo toda una secuencia. No es que empezaron a cortar toda la vegetación, porque los mayas vivían pues en una parte llena de vegetación. Y la milpa, la técnica de la milpa, le sigue a la técnica de la roza. Una vez cortada, dejada que seque y quemada la zona, el espacio, ellos podían sembrar, podían cultivar ahí. Entonces esa zona, ese sector ya cultivable, se les llamaba milpa. Era la chacra, de alguna otra manera. En este lugar sembraban principalmente el maíz y el cacao, que está bien que sembraban, pero en las milpas principalmente se sembraba maíz y cacao. También ahí construyeron los llamados bancales, que era una especie parecido a los andenes. Un poquito, digamos, diferente, porque pues no eran a las montañas de los cerros, pero sí, se construía así para poder cultivar. También tenemos la religión de los mayas. Los mayas tuvieron una religión politeísta, porque como
casi todas las culturas antiguas han adorado a muchos dioses. Politeísta. Panteísta o naturalista porque los dioses que ellos adoraban tenían mucha relación con la naturaleza, con el lugar donde vivían. Era supersticiosa. Y vamos a explicar más adelante que los mayas tenían 5 días en los cuales uno no podía hacer ninguna actividad, porque eran días malignos. Entonces los mayas eran muy supersticiosos. Y también era sanguinaria. ¿Por qué era sanguinaria? Porque se practicaban los llamados sacrificios humanos. Dentro de esta cultura, la religión tiene un control divino hacia el pueblo, porque quienes son los que van a estar, digamos, gobernando son la realeza y la nobleza, pero la nobleza está constituida por sacerdotes, tratan de controlar al pueblo a través de la religión. Y también tienen la cosmovisión parecida a los incas, que quiere decir que para ellos existieron 3 mundos también. El mundo de arriba, que le llamaron cielo, la tierra, el de aquí, y el mundo de abajo, que sería el inframundo, muy parecida a la cosmovisión incaica. Dentro de los principales dioses que podemos encontrar en los mayas, tenemos a Kukulcán, que es el dios principal de los mayas. Kukulcán es el dios del viento y fue representado por una serpiente emplumada. También simboliza los sacrificios, Kukulcán, el dios principal de los mayas. Sin embargo, este dios Kukulcán habría tenido pues un padre, alguien que creó todo. Y el creador de todo en los mayas se llama Hunabku. Y su nombre significa un solo dios. Vendría a ser el creador del mundo, el creador del universo y el creador de todo. Después de Hunabku se encuentra Itzama, que es el que gobierna los cielos, el que gobierna el día, la noche. Es el hijo de Anubku. Y Kukulcán, como le decía, que en un momento fue instaurado como el dios más importante de los mayas. ¿Quién instaura de alguna otra forma a los dioses? Bueno, está Cha, que es el dios de la lluvia, Ilkin y Shanu, que son dioses de los mayas. Pero aquí, uno de los gobernantes más importantes que tuvo el imperio maya fue precisamente Bacal. Y Pacal va a gobernar por 60 años. Pacal gobierna desde el año 615 hasta el año 683 aproximadamente. Y Pacal va a ser quien pues manifiesta toda esta cultura donde los dioses van a permitirle a él gobernar. ¿Por qué? Porque Pacal, algunos le llaman Pacal II para no confundirlo con su abuelo, que se llamaba también Pacal. Pacal va a instaurar, digamos, a Palenque como una de las ciudades más importantes que tuvo el antiguo imperio maya. Luego, Palenque se va a convertir en una ciudad muy importante que va a dar inicio después al nuevo imperio maya, y se va a construir pirámides, y en cada pirámide se va a inscribir en alto relieve o en bajo relieve toda la historia de la cultura maya. Más adelante vamos a ver los principales restos arqueológicos y vamos a poder darnos cuenta de que en el castillo, por ejemplo, o en el castillo Caracol, allí vamos a encontrar que es un enorme edificio, y en cada escalón de ese edificio, porque es una pirámide de trunca escalonada, se encuentra la historia de los mayas. Y tenían muchos rituales. Por ejemplo, aquí vemos uno, el juego de la pelota. Tal vez has escuchado hablar sobre el juego de la pelota maya. Este juego de la pelota representa a los dioses mayas. Se menciona que los dioses mayas habrían jugado a la pelota en el cielo. Y esta es la representación. Se juega con una pelota de hule y
solamente con digamos, la cadera. No se puede tomar la pelota con las manos o con los pies. Y se trata de ingresar la pelota por un aro que estaba junto a la pared, como se puede ver en la imagen, y se menciona que alrededor, digamos, de esta plaza donde jugaban, estaba toda la nobleza y la realeza observando el juego de la pelota. Hay inscripciones, hay imágenes pintadas en las pirámides mayas, donde se puede ver que al final está uno de los que jugó a la pelota, y delante de él se encuentra el contrincante, el rival, muerto, sacrificado, lleno de sangre. Lo que no se ha podido determinar a ciencia cierta es si se mataba al que perdía o al que ganaba. ¿Por qué? Lo más lógico sería que demos muerte al que ha perdido. Sin embargo, se creía que este juego, ya les digo, representaba el juego de los dioses, y se elegía a los mejores guerreros mayas para jugar este juego. Porque aquel que lograba vencer estaba más cerca del cielo, más cerca de sus dioses, y era un honor morir para ir al encuentro de los dioses. Por eso es probable que se le haya dado muerte a los que vencían. Sin embargo, también se puede decir que en castigo, y como los dioses les pedían sangre a su pueblo, pues los perdedores tenían que ser sacrificados. Todavía no hay una fuente que nos diga realmente por qué se jugaba, cuál era la finalidad, pero eso es lo que se ha interpretado hasta ahora en la escritura maya, que es una escritura muy difícil de decodificar. Sin embargo, los historiadores hacen todo lo posible por conocer más sobre esta grandiosa cultura. Y aquí hay una pregunta que dice: en la cultura maya los Ajolpop está fácil, alternativa D, sacerdotes. Ahora vamos a desarrollar la escritura de los mayas. El tipo de escritura que ellos han tenido se dice que fue calculiforme. En esta parte vamos a mencionar que superaron a los romanos. Los romanos inventaron los números que todos conocemos, los números romanos, el 1, el 2, el 3, el 4, pero llegaron hasta infinitos números. Sin embargo, nunca descubrieron el 0. En cambio, los mayas sí descubrieron el 0. Por eso se le dice calculiforme, porque tiene forma de cálculo. Como ustedes pueden ver, aquí les presento algunos números mayas. Cuando veas ese símbolo que es en forma de una arveja, se podría decir, es el 0. Y si observas un punto, vendría a ser el 1. Cuando se escribe una línea horizontal, es el 5. Esa es la base de la numeración maya. Y así tiene 2 puntos, pues es el número 2, 3, 4, así, como ustedes lo pueden observar. Pero los 3 importantes son el 0, el 1 y el 5, porque con ello ya podían escribir, sumar, y fue muy importante para ellos, porque inventar el 0 pues le daba valores mayores. Por eso se le llama calculiforme, porque tiene forma de cálculo. Luego tenemos que dentro de esa escritura maya, escribieron los famosos códices o los famosos libros mayas. Hay 2 libros principales y fundamentales. Uno de ellos narra la religión maya, que es el Popol Vuh. Es un libro religioso donde vamos a encontrar todos los dioses, los que ya hemos mencionado: Kukulcán, Apuch, Chac, Yukoch, Ixtam, Mital, Ixquel, todos los dioses están ahí. Y el libro de la historia del pueblo maya, ese libro se llama Chilam Balam, que es probable que haya sido narrado sobre la historia de Pakal. Pakal ha sido uno de los más grandes gobernantes mayas. Entonces, el libro de historia se llama Chilam Balam y el libro de religión se llama Popol Vuh. Dentro de
estas manifestaciones culturales que nos han dejado los mayas, tenemos la astronomía. La astronomía para los mayas fue muy importante, que incluso en el año 2012 se creía que había una predicción maya que el mundo llegaría a su final. Esa tiene una explicación mucho más amplia cuando hablamos del universo, que tal vez en algún momento la lleguemos a desarrollar. Dentro de esta astronomía, ellos inventan su calendario. Como ustedes pueden observar, el calendario de los mayas era como un gran sol de oro, donde estaban estipulados ahí todos los meses del año. Entonces, ¿cuántos meses tenía un año? Para los mayas tenía un año 18 meses. Y un mes tenía 20 días. Entonces un año, la multiplicación de 20 por 18 nos da 360. Profe, pero tenemos 365 días. Precisamente, recuerden que los mayas son muy supersticiosos y habían 5 días en los cuales se les consideraba los días maléficos. Y con esos 5 días, digamos, 18 meses de 20 días cada mes, 360 días, más los 5 días maléficos, ahí están los 365 días. Durante estos 5 días, los mayas no hacían absolutamente nada. No se podía hacer nada porque eran muy supersticiosos, como les digo. Y algo malo podría pasar si es que hacían algo en estos días. Tenía mucho que ver entonces este calendario con el movimiento de los astros. Luego tenemos la arquitectura maya. Dentro de la arquitectura maya, nosotros vamos a encontrar que el material usado por los mayas fue la piedra. La piedra, como los incas que también usaron la piedra, y la forma que tuvieron, como ustedes pueden observar, fue piramidal trunca. Las construcciones más importantes que hicieron, por lo general, templos y palacios. Y luego, para esto, van a emplear columnas, van a construir bóvedas. Dentro de las construcciones están las bóvedas, los arcos falsos, el dintel y las figuras geométricas con las cuales fueron decoradas, algunas en alto relieve y otras en bajo relieve. Y las ciudades más importantes o los templos más importantes lo encontramos en Chichén Itzá. Chichén Itzá es una ciudad donde se encuentran los principales templos mayas, que ustedes aquí les estoy mostrando algunos de esos templos mayas, por ejemplo Kukulcán, que nosotros fácil cuando vemos ese templo decimos Chichén Itzá. ¿Por qué? Porque se encuentra en la ciudad de Chichén Itzá. Todos estos templos pertenecen a Chichén Itzá, pero Kukulcán, que es en honor al dios Kukulcán, es ese templo que nosotros muchas veces le llamamos Chichén Itzá, que hoy es reconocido también, al igual que Machu Picchu, como nueva maravilla del mundo. Luego está el caracol. Como ustedes pueden observar, este caracol fue construido por Pakal, uno de los más grandes gobernantes mayas, y que al final tiene como un observatorio para poder estar en constante contacto con sus astros y principalmente con sus dioses. También está el adivino, como pueden observar, el adivino y el templo de las monjas. Esos son los principales templos mayas que se construyeron durante el periodo de la civilización maya. Los mayas aún no sabemos, como les había comentado, cuál fue el final de los mayas. ¿Por qué desaparecieron los mayas? Todavía eso es una incógnita. Se cuenta que cuando llegan los españoles, ellos habrían desaparecido, teniendo miedo a que pues los maten y todas las atrocidades que cometían los españoles, pero realmente no se determina si es que fue así o no. Con esto llegamos al término de la cultura maya. Otra de las grandes culturas precolombinas es la cultura azteca. La cultura azteca va a iniciar en el año de 1325 y va a durar hasta 1521, cuando es invadida por los españoles. Hernán Cortés fue quien invadió a los aztecas. Los aztecas se desarrollan en la meseta de Anahuac, como pueden observar en el mapa.
está la meseta de Anahuac, de verde, que se encuentra en México. La cultura azteca es la cultura mexicana, por eso también se le llama Nahua o Mexica. Mexica, que hoy en día le llamamos México o México. Y la capital de la cultura azteca era Tenochtitlán. Tenochtitlán era una ciudad, como ustedes pueden observar en la imagen inferior, era una ciudad que estaba construida dentro de un lago. Tenochtitlán se construyó dentro del lago Texcoco. Profe, ¿dentro de un lago? ¿Como una isla artificial, una gran isla artificial? Tenochtitlán está construida en el lago. Y uno de los personajes más importantes que tuvo la cultura azteca fue Moctezuma II. Ustedes pueden observar en la imagen que está a la derecha del mapa a Moctezuma. Es una representación de Moctezuma que tenían el nombre, así como en los mayas. ¿Cómo se llama el jefe político y militar más importante? Se llama Alach-Yunik. Aquí el jefe político y militar más importante se llamaba Tlacateculi. El Tlacateculi era así como el rey, como el emperador, el monarca. En nuestro Perú se llamaba Inca y cada uno pues tenía sus nombres, ¿no? Te pueden preguntar quién fue el Alach-Yunik más importante de los mayas y Pacal será la respuesta. ¿Quién fue el que logró la máxima expansión territorial y la máxima expansión cultural de los aztecas? Fue Moctezuma II, que se encuentra ahí. Y ¿cómo se le llamaba a ellos? Se les llamaba Tlacateculi. Muy bien, él está señalando Tenochtitlán y ahí también se ve que están dentro del lago. Entonces, así se desarrolló una de las civilizaciones más importantes de América. Dentro de la economía, como ya hemos mencionado, estas culturas, su base de la economía era la agricultura. Pero ¿te imaginas cultivar dentro de un lago? No había tierra. Este lago estaba rodeado, claro, por las grandes montañas, ¿no? Porque México está en un lugar como en una depresión, pero rodeado de grandes montañas. Tenochtitlán estaba allí. Y para cultivar, ellos elaboraron las famosas chinampas. Esa era la técnica de cultivo de los mayas. Ustedes pueden observar ahí varias chinampas, y que eran jardines flotantes. Este era un jardín flotante donde los mayas cultivaban. Como ustedes pueden observar en la imagen, hay maíz, que era algo de lo que cultivaban. También cultivaban ají, como pueden observar. Esos árboles que tienen ya un poco más altos se les llama maguey. Ese era digamos, los cultivos de los mayas. El maíz, el cacao, el ají, que le llamaban chile. Y lo hacían en estas islas flotantes. Pero cada isla, cada lugar de cultivo de los mayas se le llamaba tlamilpa, que es la porción de tierra. Cada tlamilpa se les daba un poblador para que cultive. Parecido al sistema incaico, donde a cada poblador, a cada hatun runa, se le daba una porción de tierra. Igual aquí, se le da una porción de tierra llamada tlamilpa. En los incas se llamaba topo. Y esas eran las famosas chinampas donde ellos cultivaban. Moctezuma II, hablando un poquito sobre él, es quien va a tener un contacto con Hernán Cortés en 1519 y va a ser tomado prisionero. Y va a ser el último emperador de los aztecas, a quien los españoles lo asesinan y logran conquistar, ¿no? Logran invadir. Hernán Cortés logra invadir, digamos, el imperio azteca. Aquí hay una pregunta que dice: los aztecas cultivaban en islas flotantes llamadas chinampas. La sociedad de los mayas también fue clasista, como muchas de las culturas antiguas. Existieron clases sociales muy diferenciadas y en esta meseta de Anahuac vivieron muchos pueblos.
como los olmecas, los zacatecas, los nahua, por eso se les llama nahuas, cultura azteca o nahua, los totonacas, los toltecas, los chichimecas. Todos estos pueblos vivían, pero estaban adscritos a Tenochtitlán. Y Tenochtitlán es la capital de los aztecas. Y el jefe político y militar más importante se llamaba Tlacateculi. También le llamaban el Güey Tlaetoni o el Güey Tatloani. El Güey Tatloani al final se convertía en un Güey Tlacateculi. El Tlacateculi era el emperador, la máxima autoridad. Y el Tlacateculi más importante, ya hemos mencionado que era Moctezuma II, que fue el último también. Luego del Tlacateculi viene a estar la nobleza, porque él pertenece a la realeza, está la nobleza. En la nobleza nosotros vamos a encontrar a los sacerdotes y a los guerreros, los nobles, que se les llamaba pipiltín. Los pipiltín vienen a ser los nobles, la nobleza, quien dirige la ciudad, quien dirige la administración de los aztecas. Luego están los comerciantes, porque en esta época se menciona que existían comerciantes que incluso llevaban el comercio de un lugar a otro. ¿Y cómo se les llama a ellos? Se les llama pochtecas. Los pochtecas son los comerciantes del imperio azteca. Luego de los comerciantes se encontraba el pueblo, a los cuales se les llama macehuales, que son todos los pobladores. Ahí vamos a encontrar artesanos, agricultores. Y por último están los esclavos. Los esclavos se les llamaba mayeque. Pero los aztecas tenían como base de su sociedad a la familia, a la cual ellos llamaron calpuli. El calpuli tendría una semejanza con los incas, con el ayu. Calpuli significa familia, ayu también significa familia. Por eso es que aquí habría una similitud entre ambas culturas. Luego tenemos la religión de los aztecas. La religión azteca también es politeísta, es supersticiosa porque hay sacrificios humanos, politeísta porque adoran a muchos dioses, y también es sanguinaria por los sacrificios humanos. Es supersticiosa porque creen cosas malignas. Y precisamente cuando hablamos de sus dioses, pues vamos a encontrar dioses del bien y del mal. Los sacrificios humanos por lo general se hacían en la parte alta de los teocalis. ¿Y qué era un teocali? Es un templo. En el Perú recuerden que los templos se llamaban huacas. En esta cultura se llamaban teocalis. Teocali significa templo. Como pueden observar en la imagen, están haciendo un sacrificio humano en la parte alta del templo, en la parte alta de los teocalis. Esta religión, por lo general, el pueblo tenía que conseguir prisioneros para los sacrificios. A esta actividad de conseguir prisioneros para los sacrificios se le conocía como las guerras floridas, porque íbamos a conseguir víctimas para ser sacrificados, para ser ofrecidos a los dioses. Entonces eran las guerras floridas. Concebían un mundo más allá de la muerte, también igual que los incas, igual que los mayas. Las almas serían recompensadas solo si la circunstancia de la muerte estaba envuelta en honor al caer en batalla. Para ellos eran grandes guerreros. Y morir dando la vida por su patria era un privilegio para acompañar a sus dioses en su morada. Y dentro de esos principales dioses tenemos al dios más importante de los mayas, el dios de la sabiduría, el dios del bien, el dios civilizador, el dios creador de los hombres, que también es representado por una serpiente emplumada, igual que Kukulcán, pero aquí no se llama Kukulcán, se llama Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el dios más importante de los aztecas.
y se representa como una serpiente emplumada. También está el dios Tlaloc, que es el dios de las lluvias principalmente. Tlaloc es aquel dios que trae las lluvias. Está también el dios Tezcatlipoca, que es un dios de la maldad. Tezcatlipoca es el dios malo y él pertenece al infierno. Y está el dios de la guerra, el dios que es identificado con el sol. Este se llama Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es el dios de la guerra, el dios de los guerreros. Y también hay un dios creador del universo para los aztecas, que vendría a ser el dios Ometeotl. Ometeotl es el dios creador de todo el universo. Pero estos son los principales: Huitzilopochtli, Quetzalcóatl es su dios principal, Tlaloc y Tezcatlipoca. Y justamente la pregunta habla de los dioses. Dice: Quetzalcóatl, dios del bien, dios de la bondad, de la sabiduría, y Tezcatlipoca, dios del mal, pertenecen a la cultura fácil, cultura azteca, alternativa B. Vamos a trabajar lo que es la arquitectura azteca, y dentro de la arquitectura vamos a encontrar que el material que usaron los aztecas para construir sus teocalis, para construir sus templos, es precisamente la piedra volcánica. La forma que tienen estos templos es piramidal trunca, con plataformas superpuestas. Esto quiere decir que cuando se construía un nivel, luego se tapaba por completo y se construía otro nivel encima, parecido a las huacas que tenemos en Trujillo, la huaca de la luna, la huaca del sol, porque fueron construidos en honor a sus dioses, para darle culto a los dioses. Y tenían grandes dimensiones. Destacan los templos de Quetzalcóatl, los templos de Huitzilopochtli, el templo de Tlaloc, todos estos templos en honor a sus respectivos dioses. Luego tenemos la llegada de los españoles. La llegada de los españoles se da en 1492, ya en América, pero a la parte de las islas de Centroamérica. Y la cultura azteca se desarrolló en la parte continental, en México. Entonces pasaron algunos años para que recién lleguen a enfrentarse a los aztecas. Ya habían conquistado Cuba, habían conquistado Haití, Jamaica, que son las islas que se encuentran al lado de los países de Centroamérica. Y pues ingresan a territorio continental y van en la conquista de los aztecas, del pueblo mexicano de los aztecas. Y es así que el 8 de noviembre de 1519, Moctezuma II, que era uno de los grandes gobernantes del imperio azteca y que logró la máxima expansión territorial, el más importante, digamos, Moctezuma II, recibe a Hernán Cortés y a toda su comitiva. Cuando Hernán Cortés llega a Tenochtitlán, que es la capital de los aztecas, cuenta la historia que él intenta acercarse a darle la mano. Y son sus generales, los príncipes, que era un poco parecido como en el Perú, que eran los auquis, los generales del ejército. Así también los príncipes aztecas no permiten el paso a Hernán Cortés, por lo que lo saluda de lejos. Recuerden que no se puede tocar a estos seres. Al Tlacateculi no puedes tocarlo porque tiene origen divino, igual que al Inca no se le podía tocar. Sin embargo, permiten que le alcance una corona para que él se pueda colocar un collar, más que una corona, era un collar que era de cristales, de espejos, que nosotros lo conocemos hoy en día como espejo. Era algo novedoso para los indígenas. Y Moctezuma lo recibe a Hernán Cortés y a todo su séquito, a toda su comitiva, lo recibe, le da hospedaje. Y Hernán Cortés le pide de que acepten la religión católica. Incluso sobre Huitzilopochtli querían construir un templo religioso católico, pero Moctezuma se opuso a ello. Sin embargo,
en un momento determinado, en 1520, Hernán Cortés sale de Tenochtitlán. Se va a ver que en otros pueblos también había rebeliones y tenía que ir a controlar porque él era el jefe de esa época, y deja encargado a Alvarado, quien se encarga de cuidar al prisionero Moctezuma. Sin embargo, él se entera de que Moctezuma y todos sus hombres, digamos, la parte importante, la nobleza, estaban armándose para poder contrarrestar a los españoles. Es así que ordena la muerte de todos los nobles que se encontraban en el templo de Huitzilopochtli adorando, se encontraban allí tranquilos en adoración. Y matan a todos. Y eso hace de que los aztecas se rebelaran contra los españoles. Sin embargo, vuelve Hernán Cortés y le pide a Moctezuma II que salga por su balcón, que le pida tranquilidad a su pueblo, que no pasaba nada. Y es así que Moctezuma sale. Moctezuma está prisionero, la gente sufre porque ven a su emperador prisionero, y Moctezuma sale al balcón a calmar a las personas, a calmar a su pueblo, y el pueblo lo trata de traidor, porque ellos no querían calmarse, querían ir contra los españoles. Por lo que Moctezuma es apedrado, y entre las cosas que le lanzan van a herir de muerte a Moctezuma. Hernán Cortés aprovecha eso para asesinar a Moctezuma. Muerto Moctezuma, asume uno de los hermanos de Moctezuma el control del pueblo azteca. Sin embargo, este era muy rebelde, pero no asume con Hernán Cortés, sino asume a su pueblo. Ya sabían de la noticia que Moctezuma estaba muerto y deciden rebelarse contra los españoles. Y aquí se da un episodio conocido como la Noche Triste. ¿Por qué los españoles le llaman la Noche Triste? Porque una noche los aztecas derrotan al ejército español. Y recuerden que los españoles pues no andaban solos, andaban con indígenas que se habían adherido a los españoles. Todos los pueblos conquistados por los aztecas, igual que los incas, y aquellos que no querían pertenecer a los aztecas, se rebelaron. Así como aquí los españoles tuvieron ayuda de pueblos indígenas para derrotar a los incas. Igualmente pasó aquí. Entonces, en esa noche que sabían los españoles, Hernán Cortés sabía que los aztecas estaban preparados para la guerra y que preferían morir que ser esclavos. Los españoles intentan huir, por eso se llama la Noche Triste. Pero si es un lago, solamente existía una entrada o varias entradas, pero que eran entradas flotantes, si quieres, para poder llegar al centro de Tenochtitlán. Por lo que cuando ellos están huyendo, porque piensan de que pueden ser asesinados ese día, hay una señora que dicen que está con su grupo recogiendo agua en la noche y ve a los españoles huyendo. Ella va a gritar y aparece todo el ejército azteca y va a destruir a los españoles. Hernán Cortés salva de la muerte de milagro y logra huir a los tolmecas, que era uno de sus aliados, una tribu mexicana que era de sus aliados. Se rearman, por eso se le considera la Noche Triste. Se rearman y regresan a Tenochtitlán. Y es así que el 13 de agosto de 1521, después de varios años de lucha, de guerras, de resistencia, cae el Imperio Azteca a manos de Hernán Cortés. La ciudad de Tenochtitlán cae conjuntamente con el emperador que tenía en esa época, que era Cuauhtémoc. Era un joven. Más tarde Cuauhtémoc va a ser torturado y le van a dar muerte en lo que hoy en día se le conoce como la ciudad de Chiapas, en México.
Se dice que el agua de Tenochtitlán, después de la toma de la ciudad, el lago quedó completamente pintado de rojo por la sangre de los guerreros aztecas. Y la ciudad quedó completamente destruida. Es así que llega el final del Imperio Azteca. Es considerado el último emperador azteca. El último emperador es Moctezuma II. ¿Sí? Alternativa D. De esta manera hemos llegado al final de las culturas precolombinas. No te olvides, culturas precolombinas antes de Colón. ¿Cuáles son? Mayas, aztecas e incas. Las tres grandes culturas precolombinas de América: mayas, aztecas e incas. Las culturas de Mesoamérica son las dos que hemos visto, mayas y aztecas. La capital de los mayas en el antiguo Imperio Maya, el Palenque, y en el nuevo Imperio Maya, Chichén Itzá. La capital de los aztecas, Tenochtitlán. La capital de los cusqueños, de los incas, Cusco. El idioma de los mayas, el idioma maya. El idioma de los aztecas, el idioma náhuatl. Y el idioma de los incas, el runasimi, o también llamado quechua. ¿Cómo se llamaba el jefe político y militar más importante de los mayas? Alach-Yunik. El jefe político y militar más importante de los aztecas, Tlacateculi. Y el jefe político más importante de los incas se llamaba Inca. Luego tenemos al más grande emperador de los mayas. Son datos que debes saber. ¿Cómo se llamaba? Pacal. El más importante de los aztecas se llamó Moctezuma II. Y el más importante de los incas, sin lugar a duda, fue Pachacútec. Como ustedes se dan cuenta, hay muchas similitudes entre estas tres culturas, en sus costumbres, en sus tradiciones, en su arquitectura. Y lamentablemente de los mayas no se sabe cómo terminaron. No hay un dato verídico, veraz, que nos diga los mayas fueron conquistados por tal pueblo, los mayas se fueron... No existe, solo desaparecieron. Los aztecas fueron invadidos por los españoles. Y luego de ello, porque ellos son invadidos en 1521, como hemos visto, por Hernán Cortés, luego en 1532 los españoles llegan al Perú e invaden al Imperio Incaico. Que debemos recordar que los españoles nunca vinieron a proponer nada, solamente vinieron a imponer, a llevar el oro que tenían estos pueblos y precisamente a destruirlos. Eso ha sido todo sobre estas tres grandes culturas. Aquí hay una última pregunta sobre estas dos culturas que hemos visto el día de hoy y dice: el libre desarrollo de las culturas prehispánicas permitió el dominio de la escritura y la creación de algunos documentos literarios como el mito de los hermanos Ayar, es mito nada más, los Chilas Balam de los aztecas, Xlan Balam no es de los aztecas, los anales de cachiqueles de los chipchas, no, el libro del Popol Vuh de los mayas. Si de estas tres grandes culturas que hemos mencionado, la única que tuvo escritura fue precisamente los mayas, y ese es uno de sus libros, ¿verdad? El Popol Vuh, ese libro religioso, el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh. Alternativa D. No se olviden de resolver su práctica, que viene como documento adjunto, y no se olviden también de leer el libro de los comentarios reales de los incas, que les voy a tomar ya en esta semana. Vamos a estar determinando qué día tomamos ese examen. Eso sería todo por esta oportunidad. Gracias.